En esta reflexión quiero contar cómo he conectado la entrevista a la profesora María Begoña Díez Bengoechea con todo lo que he vivido durante el máster. Para mí, el poder entrevistarla no fue solo un ejercicio académico, sino que fue una forma de ver cómo la teoría que hemos estudiado en el máster toma forma en la vida real de una docente con una trayectoria tan rica. Lo primero que me llamó la atención fue su historia personal. Ha crecido entre dos países, ha estado en distintos internados, trabajos familiares complicados y situaciones que la obligaron a adaptarse desde muy pequeña. Escucharla hablar de cómo esto marcó su manera de enseñar me hizo pensar mucho en lo que en lo que en el máster llamamos identidad docente. Está claro que no solo enseñamos lo que sabemos, sino también lo que hemos vivido. Su capacidad para ponerse en el lugar del alumno que llega perdido o desorientado es algo que nace directamente de su propia trayectoria, de su propia biografía. Y esto conecta con una de las ideas que más he trabajado en el practicum, la escuela como espacio seguro. Ella lo decía con mucha claridad, hay estudiantes que solo encuentran su estabilidad dentro del centro. Yo también lo he vivido en las aulas con vibralidades muy distintas, algunas muy duras, y me he dado cuenta de que la atención a la diversidad no es solo un concepto teórico, sino algo que se respira día a día. Comentarios discriminatorios, dificultades económicas, familias desestructuradas, todo esto influye mucho en cómo aprenden los estudiantes. Al escucharla, confirmé la importancia de crear un ambiente en el aula donde realmente nadie se sienta fuera de lugar. Otro punto que me pareció muy significativo fue lo relacionado con el género y la afectividad. Ella comentaba cómo cómo en estos últimos años ha cambiado enormemente la forma en que los jóvenes se expresan sobre estos temas. Antes apenas se mencionaban y ahora son parte de su manera de entenderse a sí mismos. Durante el máster también hemos hablado mucho de inclusión y respeto a la diversidad y creo que verla reflexionar sobre ello desde su experiencia diaria me ayudó a entender que debemos estar en un continuo aprendizaje, que los docentes tenemos que revisar nuestro lenguaje y nuestras actitudes para acompañar mejor a nuestro alumnado. Su relación con las lenguas también fue algo que me impactó. Ella ha vivido en carne propia lo que significa estudiar en otro idioma, sentirse fuera de lugar o no entender una aplicación. Por eso trabaja con tanto cuidado con el alumnado extranjero. Durante mi practicum vi lo útiles que son estas estrategias que ella menciona. Apoyos visuales, explicaciones más pausadas, gestos, pequeños andamiajes lingüísticos y sobre todo algo que ella repite. La lengua también da seguridad y pertenencia. Para mí eso resume muy bien la importancia de cuidar la comunicación en el aula. También me pareció muy interesante todo lo que comentó sobre las desigualdades sociales. En su centro ha visto de todo, desde alumnos muy apoyados en casa hasta otros que prácticamente están saliendo adelante ellos solos. En el máster hemos analizado la brecha digital, las diferencias socioeconómicas, la falta de recursos, pero verla hablar de estos casos concretos te permite tomar conciencia de la magnitud que este reto supone. Igual durante la práctica, cuando algún alumno faltaba, llegaba cansado o no llevaba el material, te das cuenta de que hay detrás, que detrás de ahí hay una historia. No era una falta de interés. Su forma de implicarse a la tutoría y coordinación con servicios externos es un buen recordatorio de que educar es mucho más que dar clases. Y por supuesto está todo el tema del impacto de las pantallas. Como ya comentaba, ha cambiado la atención en el alumnado. Y aquí conecté directamente con lo que vimos en metodología. Hoy necesitamos actividades más cortas, dinámicas y participativas, porque el nivel de estímulo externo es enorme. Yo mismo comprobé en el aula, si no mantiene un buen ritmo, los pierde. Su reflexión sobre cómo las redes sociales influyen en su forma de planificar las clases me pareció muy honesta y totalmente actual. Además, la relación con la familia ha cambiado mucho. Hablaba, la profesora, de lo difícil que puede ser comunicarse con familias que no conocen bien el sistema educativo o que vienen de contextos muy distintos. En el práctico, pude ver que la comunicación centro-familia no siempre es sencilla y que influye mucho en el comportamiento y rendimiento del alumnado. Me quedo con su visión de que la educación es un trabajo en equipo donde hace falta coordinación, paciencia y a veces creatividad para conseguir que todo funcione.
Ya para cerrar, creo que la entrevista me ha ayudado también en la elaboración del TFM, ya que me permitió situar mis propuestas dentro de un contexto real, con retos reales y alumnos reales. Me, me proporcionó una perspectiva honesta de lo que significa ser docente hoy, que sería un equilibrio entre lo pedagógico, lo emocional y lo social. Y me reafirmó la idea de que, igual que ella, todos llegamos a la docencia con una historia detrás que influye en cómo enseñamos. En resumen, la experiencia me ha ayudado a tener claro el tipo de profesor que quiero ser. Alguien que acompaña, que escucha, que se adapta y que sigue aprendiendo. Y creo que eso, más que cualquier contenido teórico, es la esencia del máster y la profesión docente.